antígeno? ¿Quién pasando la lista, por favor? ¿Qué es un antígeno? No necesariamente. Una sustancia exógena o endógena que el cuerpo reconoce como extraña. Correcto. La parte clave del tema del antígeno es que el cuerpo reconoce como extraño, no es propio. No necesariamente es un microorganismo, porque ya habíamos hablado que había enfermedades autoinmunes, que el cuerpo, en una enfermedad autoinmune, ¿qué es lo que estaba mal? No conocían lo propio de los... Reconocían a los determinantes de cada célula, a los determinantes antigénicos propios como extraños. Entonces no los asimilaban como tal. Entonces, al reconocerlos como extraños, los atacaban, porque el sistema inmune ataca todo lo que no reconoce como propio. Por eso es la parte clave que debemos tener en cuenta. Los anticuerpos que vamos a tocar el día de hoy vendría a ser la parte complementaria, entre comillas, porque no es que sea A y B y todo se forma y entendemos todo el término inmunológico, sino que es parte fundamental de todas las relaciones que vamos a poder tener en cuanto a inmunología se refiere. Entonces vamos a hablar siempre en algunas situaciones, por no ser la mayoría, de las relaciones antígeno-anticuerpo. Y los anticuerpos son los que van a determinar de una u otra forma las reacciones. Ya lo hemos tocado en la clase. Alrededor del año 1890, Emil Adolf von Behring y Chibazaru Kitasato describieron la actividad de los anticuerpos, específicamente haciendo ellos un trabajo de experimentación. Ellos estaban viendo la vacuna contra la difteria, tétanos y la tosferina causada por el microorganismo pertussis. Por eso sus iniciales de PA, y lo van a encontrar así en la bibliografía. Vieron de una u otra manera cómo aquellos animales de laboratorio que estaban infectados con difteria, tétanos, más que nada difteria, ahora es la vacuna trícola. La difteria, pusieron el suero en otros animales que no estaban infectados y le daba inmunidad, ¿no? Entonces ellos propusieron la teoría de la inmunidad humoral. ¿Por qué? Porque era la reacción que ellos estaban esperando, que estaban transmitiendo a otro ser que no lo tenía. Entonces, por eso ellos proponen la inmunidad humoral. Esta inmunidad humoral mencionaba que había un mediador en el suero sanguíneo que podría reaccionar con un antígeno extraño. Desde ahí nace la denominación anticuerpo. En la teoría de la inmunidad humoral ellos utilizan una antitoxina. Luego, con el tiempo, se acuña la palabra anticuerpo. En 1897, Paul Ehrlich propone la teoría de la cadena lateral de la interacción entre antígeno y anticuerpo. Vamos a ver en los dibujos y estructuras bidimensionales que en ese tiempo, en 1897, ya se había propuesto esta teoría de la cadena lateral. Quería decir de que había, si nosotros imaginamos una cerradura, cuando uno ingresa la llave, la cerradura ingresa, la llave ingresa dentro de la cerradura y calza bien. Esa estructura de doble cadena lateral es la que propusieron, en este caso propuso Paul Ehrlich, porque existen receptores descritos como cadenas laterales en la superficie de las células que se podrían unir específicamente a toxinas, la interacción llamada llave-cerradura, y que esta reacción de acoplamiento era el desencadenante de la producción de anticuerpos. O sea, él postulaba de que habían cadenas laterales unidas
a las estructuras celulares, a las superficies celulares, que permitía la reacción o que permitía el reconocimiento y posterior reacción, pero era necesario que el acoplamiento se dé tal cual una llave y cerradura. Si no había un acoplamiento de esa forma, no había una reacción, no podía existir una reacción. Entonces esa era la teoría en grandes rasgos de las cadenas laterales. Luego, en 1904, Andrew Wright sugirió que los anticuerpos solubles revestían las bacterias para señalarlas con el fin de tener una posterior fagocitosis y una destrucción en un proceso denominado ozonización. En 1904 se acuña el término de ozonización. ¿Qué habíamos mencionado que era la ozonización? Era el marcaje. Marcaje. Básicamente la palabra es marcaje. ¿Un marcaje de qué? De aquello que se debe eliminar. Entonces, en 1904 se acuña que existen, así como hay anticuerpos presentes en la superficie de algunas células, también los anticuerpos solubles, esto quiere decir que están en todo el torrente sanguíneo, van a revestir a toda esta, en este caso las bacterias, a los microorganismos, para una ozonización y puedan ser, como la literatura lo dice, más apetecibles para una fagocitosis. En 1920, Heidelberg y Avery descubrieron la naturaleza de los anticuerpos. Los antígenos podían ser precipitados por anticuerpos, demostrando que estos eran un tipo de proteína. En ese tiempo, en 1920, se determinó que para poder reconocer a una estructura como una proteína, esta debería precipitarse por el tema de pesos moleculares, ¿no? Entonces, en 1920 descubrieron que los anticuerpos eran un tipo de proteína. A finales de 1930, Marrak examinó las propiedades bioquímicas de las uniones antígeno-anticuerpo. Cuando veamos el tema de antígeno-anticuerpo, vamos a determinar de que existen ciertas propiedades bioquímicas en esta interacción. En 1930 se descubre cuáles fueron estas propiedades, porque no solo ya se sabía en este caso que había una interacción, una unión llave-cerradura, pero se tenía que saber por qué esta unión era tan estable y a veces no, y de qué dependía. En 1937 Tiselius descubre la electroforesis. ¿En biología molecular hicieron electroforesis? Sí. Ya, entonces ya entienden cuál es el proceso. Se descubre en el 37 la electroforesis que pudo determinar cuáles eran las estructuras, cuáles de las inmunoglobulinas, los anticuerpos eran más pesados, cuál era la estructura final. Entonces eso fue importante. Se pudo determinar a través de esta electroforesis el fraccionamiento de las proteínas plasmáticas, identificando así que los anticuerpos son proteínas del suelo que se desplazan más lentamente y explícitamente pertenecen a la zona de las gamma globulinas. Gracias al descubrimiento de este electroforesis se pudo determinar que los anticuerpos pertenecen a la estructura de gamma globulinas. Esa es una corrida electroforética. Entonces, se determinó que las proteínas totales en suero, teníamos las globulinas y la albúmina, que era el componente proteico. Entonces se determinó, gracias a una movilidad electroforética que va de menor a mayor, en el negativo al positivo. Acá teníamos cuál era el desplazamiento. Entonces teníamos el desplazamiento y la zona en donde podíamos tener inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D. Entonces ese movimiento electroforético se pudo saber y determinó la estructura a futuro cuando analicemos y veamos la definición de anticuerpos. ¿Cuáles son las composiciones? La composición química y carga electrostática. Tenemos que son glucoproteínas catiónicas, unas son gamma globulinas y otras son beta globulinas, y la distribución va a ser en ese sentido. Del cátodo al ánodo vamos a tener la estructura de las globulinas, van a estar determinadas en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma. Vamos a ver y se va a observar cuando llegue en biología 2
que de una u otra manera el estudio de un exceso o un defecto de algún tipo de anticuerpo, en este caso de una globulina, va a determinar un determinado tipo de enfermedad. Pero todo eso a través de una correa electroforética. En esa zona, entre la gamma y la beta 2, están incluidas las inmunoglobulinas. En 1940, Pauling confirmó la teoría de la llave y la cerradura propuesta por Ehrlich, mostrando que las interacciones entre anticuerpos y antígenos van a depender más de su forma que de un comportamiento químico, ¿no? de una propiedad química. Entonces, en 1940 se determina que es mucho mayor importancia se le da a la forma estructural al momento de hacer llave cerradura, y el siguiente paso es la comprobación electroquímica de él. En 1940 es una estrella porque es importante ese descubrimiento para los futuros estudios. Astrid Fabro, en 1948, no lo va a postear, determina que las células plasmáticas son las que producen los anticuerpos. Las células plasmáticas luego evolucionan en el linfocitos B y también hay esta producción de anticuerpos. Luego, con toda la vorágine de la interacción a nivel mundial, del descubrimiento del ADN, a principios de 1960, Gerard Edelman y Joseph Gali dan el inicio al estudio de la estructura de un anticuerpo. Entonces descubren y postulan el tema de la cadena ligera en los anticuerpos. Edelman continuó con el descubrimiento de que todos los anticuerpos estudiados estaban compuestos por cadenas ligeras y pesadas, todas estas unidas por estructuras, por enlaces y sulfuro. Entonces, en 1960, desde 1800, que ya venimos con el descubrimiento, se llegó a la estructura final, en 1960, a la estructura que nosotros vamos a conocer. Es muy importante. Por esas mismas fechas, Ronnie Porter caracterizó las regiones de unión de los anticuerpos, ¿no? En dos regiones, FAP y la cola del anticuerpo, que vendría la sección FC. Básicamente la primera estructura que se estaba estudiando, que era la inmunoglobulina G. Él logró por estudios que al tratarlos con un químico llamado papaína, lograba que estos anticuerpos se dividieran, se rompieran, por así decirlo, que todos los anticuerpos se rompieran. No es que se rompieran al libre albedrío, se rompían en dos estructuras bien definidas. Una estructura a la que llamó FAP, del inglés antigen binding, que es el fijador del antígeno, y una porción FC, que le llamó la porción cristalizable o cristalizable. Entonces, teníamos la porción FAP y la porción FC. Conjuntamente dedujeron que la estructura y la secuencia completa de aminoácidos de la inmunoglobulina G va a depender de esta estructura inicial, una estructura que va a estar unida al antígeno y una estructura que va a poder ser cristalizable. Y ahora vamos a ver cuáles son las estructuras y cuál es la importancia cuando veamos los esquemas. En 1960, Tomasi descubrió los anticuerpos secretados, ¿no? En este caso, que eran de tipo inmunoglobulina A. David Roth y John Fovey identificaron la inmunoglobulina D. La inmunoglobulina E fue identificada por Kikiche Ishizaka y Teruki Ishizaka como una clase de anticuerpos implicado en reacciones alérgicas. Hasta 1960 no se tenía el conocimiento de los tipos, isotipos de anticuerpos que teníamos, que el ser humano tenía. Entonces, de 1960 a la G, unida a la G que ya se descubrió, teníamos la A, la D y la E. En 1975, César Milstein y George Kohler pudieron hacer por primera vez la producción de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales fue direccionado
en ese momento para poder determinar determinados estudios, ¿no? Que nosotros solamente queremos producir este determinado anticuerpo para este determinado antígeno. Entonces se logró sintetizar los anticuerpos direccionados, o sea, se pudo manipular. En 1976, gracias a los estudios genéticos, se logró ver la vasta diversidad de los anticuerpos que se podía hacer, ¿no? Identificaron en este momento la recombinación somática de los genes de la inmunoglobulina. En 1976, Susumu Tunegawa lo que permitió es poder explicar cómo una determinada cantidad de tipos de anticuerpos. Hasta ese momento, lo que vamos a tener, tenemos la G, la M, la A, la D y la E. Determinaron esos cinco isotipos. Entonces, esos 5 isotipos, como la combinación de esos 5, que vendría, ustedes ya han estudiado, ya estudiado estadística, ¿no? ¿Llevaron estadística? ¿Epidemia? Sí. ¿También? Ya, en algún momento han tocado el tema de probabilidades. Entonces, con 5, ¿cómo poder combinarlos de tal forma que puedan atacar a la inmunidad, a la base de inmunidad que podía ingente de microorganismos? Entonces se determinó que había una recombinación somática en cada uno de esos anticuerpos. Ya si pones mucho mayores combinaciones, vas a poder tener mayor tipo de probabilidades. Entonces, los anticuerpos son moléculas de la inmunidad humoral específica. Su principal función es la defensa contra ¿quiénes? Contra los microorganismos, básicamente, ¿no? Porque estamos dejando a un lado que el sistema inmunológico va a atacar a los propios organismos, a los propios determinantes antigénicos que le pertenecen, sino va a ir en función contra la defensa de microorganismos, ya sea bacterias, hongos, virus, parásitos, cada una de una forma específica, ya lo vamos a poder ver. Entonces todo esto va a permitir el ataque y la defensa, ¿no? La definición son estructuras proteicas producidas por el propio organismo que trabajan de una manera específica contra microorganismos direccionados para poder destruirlos. Son formas solubles de receptores, células B tienen su forma soluble. Los anticuerpos los podemos tener como en la literatura también llamado inmunoglobulinas. A pesar de una alta especificidad, va a necesitar mecanismos efectores, como por ejemplo el complemento, las células fagocíticas y las células citotóxicas. No solo va a bastar una reacción antígeno-anticuerpo, ya vamos a ver cuando toquemos complemento que el complemento va a despertar o se va a iniciar en base a una reacción antígeno-anticuerpo en las diferentes vías del complemento. Vamos a ver quién necesita y quién no necesita una reacción antígeno-anticuerpo. Las células fagocíticas, porque no solamente es señalar y opsonizar, sino también es eliminar, porque va a necesitar de las células fagocíticas, y la destrucción también va a necesitar de las células citotóxicas. Todo esto para eliminar a los antígenos. ¿Cómo funcionan las inmunoglobulinas? Primero, la parte específica del complejo de las células B a nivel membrana que reconoce el antígeno. Luego, hay moléculas circulantes que van a ser los anticuerpos secretados por las células plasmáticas procedentes de ¿qué? De una activación previa. Luego va a dar paso a una proliferación y diferenciación de células B. Entonces las células plasmáticas, una vez que reconocen que haya un ataque, va a poder reconocer si es que, y ahí vamos a también tallar si hay unas células B de memoria. Pero antes de ello va a haber una activación. Estas células son reconocidas, estos son antígenos, hay que producir este determinado anticuerpo. Entonces va a ser direccionada, va a estar presente. ¿Dónde va a estar presentes los anticuerpos? En el suero, en los líquidos tisulares, los intersticiales y recubriendo epitelios internos, porque los anticuerpos también están rondando. Son producidos ¿dónde?
en las células plasmáticas después de reconocer el antígeno y recibir señales del linfocito T. Vamos a recordar que hay linfocitos B que son T dependientes y T independientes. Van a proliferar, un porcentaje se va a convertir en células plasmáticas, que es la principal fuente de anticuerpos a una respuesta inmune. La proliferación va a depender básicamente de un gran porcentaje de las células plasmáticas. Los anticuerpos van a estar presentes en los tejidos extravasculares y en las secreciones mucosas. Todo esto hace que los anticuerpos sean una ayuda de carácter sistémico, una defensa de carácter sistémico. Los linfocitos B van a estar presentes. ¿De dónde van a conseguir una capacitación, por así decirlo, en la médula ósea y en el vaso? Unos continúan produciendo anticuerpos unos años después de que el antígeno es eliminado. Debemos recordar que esta producción, digamos así, de vigilancia está presente por algún tiempo. Otros van a quedar como células de memoria con menor capacidad de producción de anticuerpos. ¿Por qué? Porque la idea de tener anticuerpos, linfocitos B de memoria o anticuerpos de memoria es poder reservarlos, no comenzar a producir y no estar partícipes en el ataque. ¿Cuáles son las funciones de las inmunoglobulinas? La principal función es la eliminación de los antígenos en base a una ozonización y tiene diferentes mecanismos. Primero, la neutralización y aglutinación de antígenos a través de su porción FAP, la ozonización de microorganismos por el FC, la activación del sistema de complemento por la fracción cristalizable, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, encargado o a raíz de la porción cristalizable, la protección de mucosas por la fracción FAP y la activación de mastocitos y células cebadas por la fracción cristalizable. Entonces, cada una de las estructuras que nosotros estamos ya conociendo va a tener una función importante en el mecanismo de acción y de defensa. ¿Cuáles son las estructuras de las inmunoglobulinas? Ahora que ya las conocemos. Es una estructura que contiene cadenas pesadas y livianas, puentes de sulfuro, regiones en bisagra, bucles, región FAP y región FC, regiones constantes y variables, cadenas pesadas y ligeras, regiones hipervariables y sitios de unión de antígeno. Todo esto lo vamos a ver en el esquema. Vamos a tener que contiene dos cadenas pesadas, cada uno con 50 daltons, y dos cadenas ligeras. Esa es una estructura de un anticuerpo o de una inmunoglobulina G. En base a esa estructura se ha basado el estudio de los anticuerpos. Tenemos una cadena pesada, otra cadena pesada, tenemos dos cadenas ligeras, son las amarillas. Vamos a tener que la cadena ligera está unida a una cadena pesada por un puente de sulfuro, lo que vemos acá. Y las dos cadenas pesadas están unidas entre sí por puentes de sulfuro. Esos son nuestros puentes. Esa es una estructura. La porción FAP siempre va a terminar en una estructura nitrogenada y la porción FC va a estar compuesta por carbono. Entonces, de una u otra forma, esa es nuestra estructura. Cadena pesada, cadena ligera, secciones variables y hipervariables. Vamos a tener que la zona donde va a permitir la acción contra esta es la zona FAP, la porción contra el antígeno. Y en esta zona específicamente es donde se va a dar el reconocimiento de llave cerradura. Es en esta zona de acá. Esta es la porción que va a la porción cristalizable y es la que va a estar de una u otra manera a la espera de
algún reconocimiento o mandar un tipo de señal, como ya lo hemos mencionado. Cada cadena va a presentar dominios y en base a estos dominios también se va a dar la estructura de cada uno de estos anticuerpos. Va a tener estos dominios una región variable en el extremo amino terminal y una secuencia de aminoácidos muy variable de unas inmunoglobulinas a otras. Solo una región variable en la cadena, tanto como en la pesada como en la ligera. Las regiones constantes de todo el resto de la cadena que vamos a poder estudiar. Entonces, esta estructura es necesario tenerla para comprender cómo después los anticuerpos van a poder desplegarse o plegarse a lo largo de una membrana celular que está reconociendo, ¿no? Las cadenas ligeras tienen una sola región y las cadenas pesadas tienen 3 o 4 regiones de carbono en su estructura bioquímica. En la región variable, y esto es lo que vamos a tener en cuenta, existen 3 CDRs, que son regiones determinantes de complementariedad. Son hipervariables, lo que va a permitir en una eventual defensa poder determinar las variantes, las múltiples variantes que se tienen para el reconocimiento de un antígeno. Hay 4 regiones FR de armazón o entramado. El parátopo es una porción de la CDR, que es la región FAM. ¿Cómo se llamaba la porción que reconocía el parátopo en el antígeno? Las regiones FC van a intervenir en la fijación del complemento o la unión a tejidos. Como ya lo había mencionado, la porción FC es la que queda libre. Este es el esquema en lo que les he mencionado. Tenemos una región variable. Primero, tenemos esta región variable, la región constante de la estructura F, de la estructura FAB, que es la estructura que reconoce el antígeno. Tenemos el epítope, los epítopos, y si ustedes ven, cada epítopo corresponde a un parátopo. Esta zona está marcada, que son los que reaccionan, con una llave cerrada. Esta zona, que es la unión entre la cadena ligera y la cadena pesada, la región hipervariable que termina en una estructura amino terminal. Entonces, en esa estructura hay 4 FR con 3 CDR, determinantes de complementariedad. Esta combinación hipervariable va a determinar, lo que vemos acá, va a determinar las diversas combinaciones que se puede tener para el reconocimiento de los epítopos. Por eso es bastante importante que haya la intervención de los anticuerpos. La estructura general que podemos encontrar en cadenas ligeras y cadenas pesadas es la que ustedes pueden leer ahí. 212 aminoácidos con 2 dominios, el dominio que tenemos en la variable en la cadena ligera y en la cadena pesada, 450 aminoácidos en las cadenas pesadas, en inmunoglobulina G, y ahora vamos a ver por qué, 4 o 5 dominios, dependiendo qué tipo de inmunoglobulina G tengamos. Tenemos entre los dominios del CH1 al CH4, dependiendo si es que tiene una estructura hasta 4. Las cadenas pesadas, tenemos 5 tipos de cadenas pesadas: gamma, mu, alfa, epsilon y delta. De ahí sale, obviamente, inmunoglobulina A, M, G, D y E. Entonces, tenemos un extremo amino terminal, que es el extremo amino terminal va a estar junto con la parte final, por así decirlo, en la parte superior, en este caso en el gráfico, que es donde vamos a tener la parte de la porción FAB. ¿Desde dónde parte la porción FAB? La porción FAB va desde esta región bisagra,
que está formado por los puentes de sulfuro hacia arriba, en este caso en el gráfico. Todo esto es la estructura FAB, todo esto es la estructura FC. La estructura FC con estas estructuras, en este caso, ahí podríamos hablar de dos estructuras cadena pesadas. Si lo trasladamos a lo que les acabo de decir, tenemos dos, un CH1 y un CH2. Si hubiera una estructura adicional, lo denominamos como CH3 hasta CH4. Tiene los bucles. Los bucles están dentro de la estructura molecular entre la cadena pesada y ligera. Este bucle te sirve como para darle estabilidad a la estructura propiamente dicha. La experimentación con papaína determinó en la zona bisagra la fragmentación en una porción cristalizable y una porción que va directamente a la. ¿Cuál es la parte? La que va a fijar complemento, recuerden, va a ser la porción FC cristalizable. Vamos a tener que ir a una región variable, una región constante y un segmento o región hipervariable en la estructura general de anticuerpos. Para tener más claro aún, ya tenemos tres gráficos de la estructura de los anticuerpos. Una región FAB, una región FC, las cadenas pesadas, las cadenas ligeras, cada uno con su región hipervariable, la región bisagra, y el lugar donde el antígeno se va a unir con la estructura del anticuerpo. Entonces, para tenerlo claro. ¿Cuál es la estructura y función de los dominios variables? Los dominios variables, básicamente en la frecuencia, están puestos uniformemente y al estar colocadas en esta uniformidad le vamos a denominar regiones hipervariables. Tenemos tres regiones en el dominio BL, que sería perteneciente a la cadena ligera, L1, L2 y L3. Tenemos en el dominio de la cadena pesada, H1, H2 y H3. La mayor complementariedad o el mayor porcentaje de estas regiones va de 15 al 20% del total del dominio. El restante, de 80-85%, es mucho menos variable. Entonces, estamos hablando de la estructura molecular de estos dominios. De las 6 CDR que habíamos mencionado, los determinantes de complementariedad, al menos 4 van a contactar con el epítopo y frecuentemente lo hacen las 6. Vamos a ver cuando hablemos de reacción antígeno-anticuerpo que la reacción se va a dar mucho más efectiva y mucho más cuando son todos los determinantes antigénicos son reconocidos, por lo menos en su mayoría, para que haya en su totalidad, para que haya una reacción antígeno-anticuerpo. La contribución de los CDR de estos determinantes de complementariedad básicamente de la cadena pesada es más importante de la cadena ligera. Entonces, estas estructuras de reconocimiento va a depender, y por eso va a depender de qué habíamos hablado. ¿Quién le da el nombre al anticuerpo? ¿La cadena pesada o la cadena ligera? La cadena pesada, ¿por qué? Porque cada cadena pesada, recuerden, recibía el nombre de alfa, delta, epsilon, u. Entonces, de una u otra manera eso le da el nombre. Y esa complementariedad al final de esa estructura es más importante que la región variable de la cadena ligera. La unión anticuerpo-epítopo se produce con cambios conformacionales en uno o en ambos, lo que permite el mejor ajuste entre los dos. Debemos recordar que no solamente se va a basar en el dibujo que ustedes ven, en el dibujo de un cuadrado
un cuadrado que va a dar con un cuadrado, un rompecabezas. No, debemos tener en cuenta, nuestra mente debe moverse de forma tridimensional, de tal forma que se va a ajustar. Las estructuras no son dimensionales, son no tridimensionales. Y al tener esa tridimensionalidad, permite que el anticuerpo se pueda plegar y se pueda acoplar en esa zona hipervariable. Entonces hay que tener en cuenta eso. Los antígenos globulares, cuando hayan estructuras globulares, los anticuerpos van a contactar con ese antígeno a través de su superficie amplia. Básicamente se ha estudiado que esta superficie va de 700 a 900 Angstrom, relativamente plana y suavemente ondulada. Esta estructura va a determinar lo más fácil mientras más grande sea el anticuerpo. De todos los anticuerpos conocidos, vamos a ver que el de mayor estructura es el anticuerpo IgG. Cada protrusión del anticuerpo, o sea, cada estructura, cada región de complementariedad se va a corresponder con una depresión del antígeno y viceversa. Ahí sí hay que esquematizarnos como incluso como un rompecabezas. Cada pieza en su lugar. La región FR va a suministrar un andamio que soporta las 6 regiones CDR, 3 de cada cadena. Hay un dominio globular característico y el conjunto de estos CDR va a suministrar una enorme variedad de tipos de anticuerpos. Como ya lo habíamos mencionado, estas CDR que están acá, dentro de estas 4 FR, todo esto va a tener una determinada combinación, pero una determinada combinación ¿de qué? De los aminoácidos de esta CDR. A mayor cantidad, variabilidad de aminoácidos, mayor disponibilidad, mayor disposición de estructuras de reconocimiento. Entonces, si se les pregunta cuál es la porción dentro del FAB que va a reconocer y que es importante, la zona hipervariable. ¿Y cuál de las zonas hipervariables es la que más importa? ¿La cadena pesada o la cadena ligera? Pesada. ¿Por qué? Porque adicionalmente es la que le da el nombre al anticuerpo. ¿Y de qué sirve que tenga el nombre? Porque vamos a ver que cada anticuerpo está determinado a un lugar y a una función específica. Entonces, eso va a terminar. A partir de acá, lo ven de repente, lo van a ver, y si no, lo van a ver un poco combinado con una sopa de letras. Debemos recordar que L es ligera, H es pesada, L de light, H de heavy. Entonces, de esa forma vamos a poder entender cuando se habla de cadenas ligeras, cadenas pesadas, cadenas hipervariables, de estructuras y demás. Entonces, de una u otra forma, tienen que entenderlo de esta forma. Los determinantes de complementariedad de la porción FC, o sea, la porción cristalizable, están relacionadas con diversas funciones biológicas de los anticuerpos. Vamos a tener estructuras, cadena ligera, cadena pesada cuando solamente tiene una, cadena pesada cuando tiene dos, cuando hay dos cadenas, dos determinantes o dos componentes de la cadena pesada, o 3 componentes de la cadena ligera, o 3 también de la cadena pesada. Entonces tenemos la estructura, tenemos que las cadenas pesadas son gamma, alfa, mu, delta y epsilon. Entonces tenemos esa combinación, tenemos puntos de sulfuro y tenemos en este caso la región constante y la región variable. La región constante en las estructuras siempre va la última parte de la porción FAB va a ser en la cadena pesada la región variable. Después de eso se cuenta cuántas regiones constantes tiene. Como ya habíamos mencionado, hay hasta 4 partes o 4 zonas constantes de los anticuerpos. ¿En qué termina el anticuerpo? Una región amino. La región amino. En las cadenas ligeras solo hay una estructura constante y una estructura variable. Recuerden, en esta parte es donde sucede toda la magia.
Entonces, en base a esa estructura fundamental, vamos a tener, ojo, también tenemos otra combinación, que las cadenas ligeras son llamadas kappa y lambda. Entonces, en base a estas 5 variables podemos hacer varias combinaciones. Cuando tenemos un dominio de cadena constante de cadena ligera y constante de cadena pesada con uno solo, hay una interacción no covalente entre ambos dominios y es más débil que la que existe cuando hay una zona variable entre las variables de las ligeras y las pesadas. Las zonas con los dominios constantes de las ligeras y pesadas se van a unir covalentemente, como ya les había mencionado, por enlaces disulfuros, situados a nivel del extremo C terminal de la cadena ligera, como ya lo han visto en esa estructura anterior. Entonces ahí tenemos, a través de esa zona, tenemos la unión de los puentes disulfuros. ¿Qué va a permitir esto? Va a permitir unido a la región variable de la ligera con la región variable de la pesada. El brazo FAP va a ser más largo, facilitando ¿qué cosa? La rotación del brazo, mejorando la interacción con el antígeno. Como les había mencionado, si hablamos de una interacción con el antígeno, esta debe tener una forma total que pueda, en este caso, reconocer el antígeno y si quiere rotarlo. Entonces, en base a ello, vamos a tener esta propiedad, ¿no? De que al momento del reconocimiento y para jugar reconocerlo totalmente, el efecto de rotación va a facilitarlo, aparte de la reacción bisagra, la sección bisagra, esta rotación. A mayor diversidad de anticuerpos, va a haber mayor diversidad de anticuerpos al permitir más posibles asociaciones entre la porción variable de la cadena pesada y la porción variable de la cadena ligera. La región bisagra, las cadenas pesadas de tipo gamma, alfa y delta van a tener su región bisagra entre 1 y 2 determinantes, una secuencia de aminoácidos sin homología con otros dominios y va a ser denominada región bisagra o región FX, según la literatura que ustedes pueden ver. Esa zona va a estar rica en perolina y hace que las dos porciones FAP puedan rotar independientemente una respecto a la otra. Ya habíamos mencionado entonces que cada una de las porciones del anticuerpo podrá reconocer de una u otra forma al antígeno, a diferentes antígenos. Las cadenas pesadas, mu y épsilon, van a carecer de reacción bisagra, es decir, la inmunoglobulina M y la E no van a tener reacción bisagra, pero van a tener un dominio adicional, un dominio CH2, con 110 aminoácidos que va a cumplir un rol semejante, pero no es una región bisagra. Esa estructura que estoy pasándoles a desarrollar son cuando tenemos el estudio del dominio CH2 en qué inmunoglobulina G, en la A y en la D. Vendría a ser su equivalente en el dominio CH3 de la inmunoglobulina M y E. La pareja de dominios de las cadenas de las constantes de las pesadas van a ser ricas en carbohidratos y se pueden separar entre sí, lo puede separar a cada pareja entre sí. No están superpuestos, sino uno adyacente al otro y están más asequibles en un entorno acuoso. ¿Cuál es el papel biológico? En caso de que la inmunoglobulina G y la M activen el complemento por la ruta clásica. Entonces, este dominio es donde va a ser, cuando veamos complemento, es en esta estructura, en este dominio CH2, que la inmunoglobulina G, A y D va a reaccionar con el complemento. Y es en ese dominio CH3, en el caso de la M y la E, donde va a permitir la reacción de complemento. Hay dominios carboxiterminales que vendrían a ser el CH3 o su equivalente CH4 en M o en E.
son anticuerpos circulantes, son la característica de los anticuerpos circulantes, y el dominio CH3 o su equivalente, que vendría a ser CH4, junto con el dominio anterior, que vendría a ser CH2, es reconocido por los receptores para la porción cristalizable presentes en diversas células fagocíticas. Al ser reconocidos, va a permitir no solamente el llamado a la opsonización, sino la resolución más fácil a través de la fagocitosis. El fagocito, por ende, reconoce y fagocita fácilmente este microorganismo recubierto por los anticuerpos. Esto es el llamado fenómeno de opsonización. ¿Cuál es el papel biológico? Reconocimiento por parte de los receptores fagocitos. Algunas subclases de IgG se unen a receptores para FC de la superficie de las células de la placenta, los cuales le va a permitir atravesar esta barrera materno-fetal y conferir inmunidad pasiva al feto, ¿no? Entonces, este punto número 2 va a ser el que permite que la inmunoglobulina G pueda pasar a través de placenta y sea el tipo que podamos encontrar en el feto. A esto llamamos inmunidad pasiva. La inmunoglobulina E se une por este dominio, ¿cuál sería el dominio? El CH3, a receptores adecuados de la forma que sean reconocidos en las membranas de basófilos y mastocitos. Y es por eso que también hay la presencia de estas inmunoglobulinas en mastocitos y basófilos cuando hay la reacción de tipo alérgico. Las inmunoglobulinas de membrana y receptores de células B van a ser estructuras de anticuerpos. Son células B inmaduras, solo van a poseer inmunoglobulina M de membrana. Cuando vean una M al costado de la sigla IgM, quiere decir que es una inmunoglobulina que está presente en la membrana estructural de una determinada célula. Las células B vírgenes que están en reposo van a poseer este otro tipo de inmunoglobulina de membrana, la D, y menos cantidad de membrana inmunoglobulina M. Las células B de membrana son la M, la G, la A y la E, y estructuralmente estas pueden cambiar. Y eso también lo vamos a ver cuando veamos los leucocitos B. Esa es una estructura de inmunoglobulina M de membrana. Van a ver, y vamos a ver, en este caso de las células B, esa estructura M de membrana es diferente a un anticuerpo que es la estructura final de anticuerpo circulante M. Entonces hay que tener en cuenta también estas estructuras. Toda inmunoglobulina de membrana va a ir acompañada de una molécula formando un complejo receptor. Esto es lo que llamamos el receptor de células B. Lo que ustedes ven a su derecha de la estructura de IgM, a la derecha toda esa estructura va a ser la que va a acompañar. Y toda esa estructura va a ser llamada el complejo receptor de células B. Este complejo está formado por la inmunoglobulina de forma no covalente unida a dos heterodímeros, en este caso inmunoglobulinas alfa y inmunoglobulinas beta, por sus cadenas alfa y beta, y están unidas entre sí por puentes disulfuro. ¿De qué sirve este complejo de membrana? Va a intensificar la señal de activación transmitida por el receptor de células B. Es el complejo receptor, y esto es de una u otra manera, no para que lo memoricen, sino para que lo tengan en cuenta al momento de leer toda la estructura de cómo se activa el complejo receptor. Va a tener un CD19, un CD21 y un CD81, que son las estructuras de reconocimiento. Cada una de ellas es un tipo de estructura. El CD19 pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas por las estructuras de conformación. Y se pueden unir a C3b, el CD21, que es el componente del complemento, que es parte de toda la estructura también del reconocimiento inmunológico, y el CD81, que consta de 4 segmentos transmembranales. ¿Para qué son los segmentos transmembranales? Porque necesita haber una relación entre lo externo y lo interno para que la célula pueda reaccionar y pueda determinar qué tipo de anticuerpo debe formar. Hay variantes antigénicas de las inmunoglobulinas,
por estudios inmunológicos se han podido detectar los siguientes isotipos: cadenas ligeras, capa y lambda, las cadenas pesadas, que ya las hemos mencionado, y en los determinantes puede haber una ligera variabilidad en cada cadena, afectando uno o dos aminoácidos, dando lugar a variantes conocidas como halotipos. En los determinantes variables hay muy poca homología de la secuencia y cada anticuerpo es único hacia su antígeno, y hablamos de idiotipos. Vamos a hablar de isotipos en anticuerpos. Los isotipos son variaciones en las regiones constantes de las cadenas pesada y ligera y se van a presentar en todos los individuos sanos. En base a estos isotipos, ya habíamos hablado, si hablamos de región constante, hablamos de isotipos de las ya conocidas, M, A, G, D y E. Esos son isotipos. ¿Cuáles son los isotipos de cada uno de nosotros? La M, la A, la G, la I. Y dos isotipos también de la cadena ligera, la capa y la lambda. Cada isotipo de la región constante de pesada tiene dos versiones, capa y lambda. Cuando hablamos de halotipo, son variaciones en las regiones constantes de la cadena pesada y ligera y van a estar presentes en algunos individuos sanos de la especie. Va a depender genéticamente de diferentes alelos y los genes que van a codificar las inmunoglobulinas se van a heredar de forma, en forma de alelos, por lo que a cada uno de este tipo de variantes se le denomina variante alélica y el conjunto de variantes alélicas se denomina halotipo. Por eso la denominación de halotipo, por la variación alélica. Los halotipos se sitúan en la región constante de las regiones pesadas y ligeras. Este es un estudio de García Aguado en el año 2013. Y en las cadenas G de las inmunoglobulinas, G, existen dentro de la estructura de las inmunoglobulinas G 25 halotipos. Estos halotipos van a determinar cuando hablamos, incluso cuando en las cadenas de los anticuerpos vamos a tener que las inmunoglobulinas van a haber dos halotipos cuando hablamos de membrana, y cuando hablamos de las cadenas ligeras de tipo K, tres halotipos. Hablamos del halotipo GM, de los AM y de los KM, porque cada uno va a estar distribuido en una determinada inmunoglobulina. Y esta variabilidad halotípica va a determinar a veces determinadas compatibilidades sanguíneas, a veces por determinado, más que nada la física. La tercera denominación que vamos a tener en cuenta en anticuerpos es idiotipos, que son variaciones en las regiones hipervariables de los anticuerpos. Normalmente los distintos clones del linfocito B van a producir estos determinantes idiotípicos. Tenemos determinantes idiotípicos distintos entre sí, llamados los idiotipos privados, y los determinantes idiotípicos comunes a dos o más clones, los llamados idiotipos públicos o de reserva cruzada. Esta es la estructura de lo que habíamos hablado de isotipo, halotipo y idiotipo. El halotipo solamente va a darse la diferenciación en las cadenas pesadas, como podemos ver en algunas zonas que pueden tener, en las cadenas ligeras, en las cadenas pesadas, y los idiotipos van a estar en cuenta en esta zona. En base a los idiotipos que nosotros podemos producir, va a darse la diversidad de respuestas que podamos tener en cuanto a los anticuerpos. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Está lista, por favor? ¿Está lista?
siguiente parte vamos a hablar sobre el módulo terminal.